¿De dónde viene la palabra libertario? ¿Es lo mismo decir libertario que decir liberal? Si ese es el caso, ¿por qué el cambio de nombre? Lo analizamos a continuación. En su famoso artículo titulado ¿Por qué no soy conservador?, el economista de la escuela austríaca y gran liberal Friedrich Hayek sostenía que quienes en el continente europeo se denominaron liberales propugnaron en su mayoría teorías a las que estos autores habrían mostrado su más airada oposición, impulsados más por el deseo de imponer al mundo un cierto patrón político preconcebido que por el de permitir el libre desenvolvimiento de los individuos. Decía Hayek, además, que el uso de la palabra liberal o liberal en inglés solo sirve para provocar confusión si previamente no se han hecho todo género de salvedades, siendo por lo general un lastre para quien la emplea. Por último, ya contaba que una de las alternativas propuestas, pero que a él mucho no le terminaba de cerrar, era sustituir la palabra liberal por la palabra libertario. El artículo de Hayek fue publicado en el año 1959, pero la discusión ya tenía algunos años. ¿Qué es lo que venía ocurriendo en Europa y en los Estados Unidos con los liberales? En pocas palabras, que la palabra liberal, que en su momento había sido usada para describir a los defensores de una economía de mercado, de la división de poderes y de la defensa de los derechos individuales, había sido totalmente apropiada por los seguidores de partidos similares al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Por si es necesaria la aclaración, los demócratas están a favor de un poder más grande para el Estado y una economía mucho más intervenida y regulada, algo antitético con el verdadero liberalismo. De acuerdo con una investigación de Jeffrey Tucker, publicada en la página de la Foundation for Economic Education de Estados Unidos, autores como Hayek, Ayn Rand o Ludwig von Mises, quienes en los años 40 o 50 podrían haberse denominado perfectamente liberales, en realidad no lo hacían porque 20 años atrás, en la década del 30, dicha palabra había sido completamente secuestrada para significar lo opuesto. Un filósofo y autor de la época, de nombre Max Forrester Eastman, que había sido un acérrimo simpatizante del socialismo, hasta que fue testigo de primera mano de las purgas de Stalin, lo que lo convirtió en un fuerte defensor del liberalismo en todas sus variantes, escribió en 1953 un artículo titulado ¿Cómo debemos llamarnos? La pregunta surgía por el hecho de que la buena palabra liberal estaba resbalándose hacia el otro lado. Para Eastman, en lugar de significar una mentalidad abierta hacia la diversidad individual y una disposición a frenar la interferencia autoritaria con ella, liberal, cuando no se modifica con un adjetivo hábilmente elegido, ahora significa casi lo mismo que izquierda. Enfáticamente, no significa estar en guardia con la propagación de ideas colectivistas y contra la interferencia del Estado en una economía de libre mercado. Por este motivo, Eastman sostenía que había que elegir otra palabra. En su momento le pareció una buena idea adoptar, siguiendo la sugerencia del economista alemán William Röpke, el mote de liberalismo conservador. Esto mostraría, por un lado, la preferencia por la libertad y, a su vez, el rechazo del rumbo que estaba teniendo el mundo en materia política y en materia económica. Dicho término, sin embargo, no prendió. Para Tucker, el primero que tiró la idea de usar la palabra libertario fue un historiador norteamericano de nombre Dean Russell, que en 1955 publicó un artículo llamado ¿Quién es un libertario? En su artículo, Russell se lamentaba porque la mayoría de los que estamos a favor de la libertad individual con responsabilidad personal no hemos podido ponernos de acuerdo sobre un nombre generalmente aceptable para nosotros y nuestra filosofía de la libertad. El historiador decía que la palabra conservador no era conveniente porque describía a muchos cuyo criterio para aprobar una institución
era más la edad que el valor práctico que dicha institución tenía. También, por otro lado, rechazaba la idea de seguir usando la palabra liberal porque, como vimos antes, esta estaba corrompida por la izquierda. Así las cosas, hizo una propuesta concreta: que los que amamos la libertad adoptemos un nuevo y honorable término: libertario, o en inglés, libertarian. A continuación, Russell pasó a enumerar 10 características principales que tendría un libertario. Todas esas características perfectamente compatibles y definitorias de alguien que se autodenomine también liberal. El libertario está en contra del autoritarismo. El principal rol del Estado para el libertario es brindar seguridad para los ciudadanos. El libertario cree que cada persona es dueña de su destino y que si toma buenas decisiones, entonces es merecedora de los frutos que den esas buenas decisiones, mientras que si toma malas decisiones, no tiene derecho de ir a pedirle un rescate al gobierno. El libertario defiende la total igualdad ante la ley, reconoce y respeta el derecho de toda persona a usar y disponer de su propiedad privada. El libertario considera que la mejor forma de satisfacer las necesidades humanas es mediante el funcionamiento de una economía de mercado sin intervenciones. Además, favorece un gobierno limitado y con división de poderes, y cree que la mejor forma de que los individuos alcancen sus deseos y sus objetivos personales es que nadie pueda forzarlos a adoptar nuevos puntos de vista o modos de vida ajenos a ellos. El libertario no aboga por la violencia revolucionaria contra el gobierno, pero sí se compromete a explicar, si el gobierno viola los derechos individuales, por qué este debe ser removido. Por último, el libertario busca alcanzar la paz entre los vecinos, dentro y fuera de las fronteras de un país. Estos 10 puntos hacen concluir a Jeffrey Tucker, y yo coincido con él, que la palabra libertario es simplemente una nueva forma de denominar a los liberales de siempre, dada la dificultad de utilizar el término liberal, o liberal en inglés, en el mundo angloparlante de la década del 50 del siglo XX. Otro distinguido liberal, Frank Chodorov, concluyó en un artículo de 1956 que la etiqueta del envase ahora dice libertario, pero el contenido no es nada nuevo. Es lo que en el siglo XIX y hasta el tiempo de Franklin Delano Roosevelt se llamó liberalismo. 3 años más tarde, Hayek mencionaba este debate en su famoso artículo. Y más de medio siglo después, vemos cómo el término libertarian ha sido completamente adoptado y ha llegado incluso hasta el mundo hispanoparlante. Y si bien hoy autodenominarse libertario puede querer decir distintas cosas de acuerdo a la persona que esté así definiéndose, lo cierto es que en su origen se trató nada más que de un sinónimo para la vieja palabra liberal. Si te gustó este video, no dejes de comentar, darle me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.